es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar de tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Hoy es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar de tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Y mi corazón hoy te acogerá. Hola, muy buenos días. Hoy domingo 25 de abril del año 2021. Queremos ponernos en la presencia misericordiosa del Dios que nos ama. Queremos entregar este cuarto domingo ya del tiempo de la Pascua, celebrando en este domingo la fiesta del Buen Pastor, refiriéndonos primeramente a Cristo, que es el buen y auténtico pastor. Pero queremos orar también por aquellos hombres que han entregado su vida al servicio de la palabra, de la dispensa del cuerpo y de la sangre de Cristo en el altar, por las vocaciones sacerdotales y religiosas en este día, por todos aquellos quienes se dejan seducir por la invitación de Dios, ante todo que les dé fuerzas para cumplir su voluntad, para vivir y buscar la fidelidad, para superar todos los días las tentaciones y las dificultades. Queremos encomendar en esta Eucaristía a nuestro queridísimo Padre Alejandro, que ha hecho su tránsito a la vida eterna, que el Señor lo tenga ya gozando y celebrando en este día el festín y el banquete en el cual Él es el alimento allí junto al buen pastor para siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, nuestra conciencia es que somos pecadores. Las Sagradas Escrituras dicen que el justo peca 7 veces al día. Preguntémonos nosotros cuántas veces lo hacemos de pensamiento, de palabra o de obra. Nosotros reconocemos siempre cuando hacemos nuestro acto de contrición de que nosotros ofendemos a Dios de muchas y de diferentes maneras. Por ello, al inicio de esta celebración eucarística, queriendo entrar en comunión con el pastor de pastores, queremos pedir perdón por todos nuestros pecados. Queremos pedirle al Señor que nos reconcilie con Él, ese pastor eterno que nos quiere tener siempre junto a Él, que no quiere que se pierda ninguno de los suyos. Por ello, en actitud humilde, reconocemos, pedimos perdón y ante todo la fuerza y la gracia para cambiar el mal en bien. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Y unimos nuestras voces para alabar y bendecir a Dios, Rey de reyes, Señor de señores y Pastor de pastores. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a
todopoderoso y eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a las autoridades judías, jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín: puesto que nos toman declaración para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido el beneficio de la curación, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y gracias a él, este hombre se presenta sano ante ustedes. Jesús es la piedra que los arquitectos desecharon y que ahora resulta ser la piedra angular. De ningún otro se obtiene la salvación. No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bienvenido en el nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hijos, miren qué amor tan grande nos ha tenido Dios Padre. Quiso que nos llamáramos sus hijos y realmente lo somos. Si el mundo no sabe quiénes somos, es porque tampoco sabe quién es Él. Queridos míos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar
debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión dijo Jesús: yo soy el buen pastor, y un buen pastor expone su vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas las ovejas, ve venir al lobo y huye abandonando las ovejas. Llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Además, yo doy mi vida por ellas. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Ellas escucharán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida, y así puedo recobrarla de nuevo. Nadie me la quita contra mi voluntad. Yo la doy libremente. Tengo poder para darla y también para recobrarla. Este fue el encargo que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al inicio, en la introducción de la Sagrada Eucaristía, cuando colocábamos nuestras intenciones, nos encontramos ya en el cuarto domingo de Pascua, y en este cuarto domingo aparece entonces Jesús como buen pastor. Hemos celebrado la resurrección de Jesucristo, y en el segundo domingo nos hemos encontrado con el Jesús de la misericordia, y este cuarto nos propone a nosotros entonces encontrarlo bajo esa figura del buen pastor. El buen pastor es una figura que nos habla de manera especial en el pueblo de Israel. Es frecuente siempre en los textos del Antiguo Testamento descubrir a un pastor que va guiando y conduce sus ovejas en búsqueda de pastos y de alimento. Las ovejas tienen la característica de la docilidad, se dejan conducir. Tienen la característica de poder escuchar la voz de su pastor, y ante los otros terminan asustadas y se marchan, fácilmente pereciendo. El pastor está siempre pendiente y camina en medio de ellas, y pasa la noche inclusive en medio del frío, colocando o encendiendo alguna pequeña fogata, mientras está allí, porque sabe que como son tan débiles las ovejas, generalmente siempre invitan a ternura. Bastaría ver para nosotros, aún como adultos, pero de manera particular frente a los niños, lo que inspira una oveja, un corderito. En esa misma debilidad sabe entonces que si un lobo, cualquier animal feroz, se entrenan generalmente los perros para que cuiden de ellas y ayuden al pastor durante el tiempo a conducirlas, pero también a protegerlas. Y Jesús asume en este domingo entonces esa figura para hacernos a nosotros entender, no de manera despectiva, no nos trata como animales ni como borregos entonces que son incapaces de pensar por sí mismo, que necesita obligatoriamente que durante todo el tiempo estén decidiendo por ellos, no.
pero asume esa figura para decirnos que como buen pastor cuida de todos y de cada uno de nosotros. Asume esa figura para decirnos que Él es el único que puede llevarnos a los pastos abundantes. Asume esa figura para decirnos de que hay muchos lobos feroces que intentan meterse al rebaño para hacer estragos. Y contrapone esta figura entonces en la que Él tiene, donde se dona completamente, libre, voluntariamente, por amor. A diferencia de quien es pagado y lo único que hace es contar las horas y finalmente terminar diciendo, por el tiempo que me pagan estaré ahí. De resto, yo no tengo por qué sacrificarme, ni tengo por qué exponer la vida, ni tengo que dar más allá de lo que a mí me está obligado, porque las ovejas finalmente no son mías. Y por ello entonces Él, asumiendo esa figura e identidad de que las ovejas le han sido consignadas, ¿de parte de quién? Del Padre Eterno. Que ninguno de los que me ha sido entregados se pierda. Eso es claro en la persona de Jesús. Y por ende entonces quiere llevarnos a la salvación. Y para ello ha venido a revelarnos a nosotros la verdad. Causa en el tiempo nuestro asombro cuando tantas veces nos decimos inteligentes, cuando muchas veces hemos pensado de que no nos dejamos meter fácilmente los dedos a la boca de cualquiera, que terminemos cayendo tan redondamente en manos de cualquier salteador y ladrón y nos alejemos de Él que es la vida en abundancia, que es el pastor que cuida de sus ovejas. Podríamos decir que en el mundo encontramos infinidad de lobos disfrazados de ovejas, queriéndose solamente aprovechar del otro o de la otra. Desde el punto de vista religioso lo podemos encontrar muchas veces. Lo podemos encontrar desde el mundo de la política, lo podemos encontrar en el mundo económico. Y nosotros sencillamente entregando nuestro destino en manos de Él. Bastaría ver curanderos, sobanderos, medium, cantidad de gente asumiendo figuras y vendiendo imagen de Dios, inclusive colocando santos para crear confianza frente a los otros y no dándose en cuenta de que eso es todo un acto de idolatría que se aleja del mundo verdadero y de los pastos abundantes que Él nos da. Confiar en Él y creerlo y encontrarlo como persona. Entrar en diálogo con Él. Jesús no es un mito. Dios no es un cuadro. Dios no es una ideología. Es una persona y entra en diálogo con nosotros. Cuenta la historia que una vez un niño quiso ir a encontrarse con Dios y se levantó muy temprano y empacó galletas, chocolates, unas cuantas bebidas y salió de su casa. Y en un parque encontró una anciana que alimentaba unas palomas. Se sentó a su lado, le ofreció unas galletas y vio en ella la más profunda de las sonrisas. Y entonces permaneció todo el día al lado de ella y sin decir absolutamente nada en una acción completamente contemplativa. Luego compartió el refresco y siguió durante el tiempo estando allí solamente. Y ella aceptaba con toda libertad. Luego en la tarde el niño llegó completamente feliz a su casa y la madre le preguntó qué era lo que había sucedido y le dice: mamá, me encontré con Dios. Tiene la más bella y la más profunda de las sonrisas. Pasé todo el día con Él. La anciana por su parte llegó a su casa completamente feliz también y su hijo le preguntó:
mamá, ¿qué sucedió y que vienes tan feliz? Y le dice, pasé el día con Dios y era más joven de lo que yo me lo imaginaba. Los diálogos y el encuentro, cuando pueden ser verdaderos y auténticos y cuando somos capaces de traspasar la figura solamente del ser y encontramos los valores más auténticos, nos hacen encontrar con Dios. Y esta figura del pastor nos lleva a ellos, no a quedarnos solamente en las ovejas, en el bastón, en el mugre que podemos ver y contemplar porque está en medio del campo. No, encontrar en el cuidado que Dios tiene por mí. En el estar atento a llevarme al alimento, conducirme hacia pastos frescos y abundantes. El pastor que cuida de las suyas y le da la mansión. Y por eso decía que tan fácilmente entregamos nosotros a cualquiera el destino de nuestra vida. Y ante los problemas, ante las dificultades, ante las enfermedades, ante el sufrimiento, ante tantas cosas, terminamos entregándonos en manos de cualquier persona y no buscando realmente a Dios, no dejándonos encontrar por Él, porque es Él el que sale a buscarnos. La imagen de la oveja perdida nos hace recordar a nosotros cómo Él deja las 99 seguras y va a buscar, porque no quiere que ninguna de ellas se pierda. Eso es clarísimo en el Evangelio para nosotros. Dios lo sacrifica todo, entrega su vida para hacer que nosotros podamos realmente ser salvos, pero nos tenemos que dejar encontrar por Él. Y tenemos que aprender a identificar su sonrisa para pasar el día con Él. Y tenemos que dejarnos encontrar entonces en su juventud para podernos pasar el día con Él. Y tenemos que dejarnos encontrar en Él en todas esas acciones y figuras de las cuales fácilmente a lo largo de toda una jornada podemos descubrirlo para pasar el día con Él. En la fidelidad de un esposo y de una esposa, en la ternura y en el cariño de un padre y de una madre, en el cuidado de quienes ayudan a los enfermos, en la asistencia de tantos que están pasando momentos de dificultad, en el cuidado entonces frente a los más pobres y necesitados, en la caricia de una compañía a lo largo de una jornada, en el favor que se me hace cuando necesito de alguien, en el compromiso concreto y diario en el cual como gobernante tengo que cuidar de los míos. Qué bello podría ser las figuras si nos identificáramos verdaderamente y finalmente con Dios, que no falseáramos su imagen, que permitiéramos que fuéramos el paso de su amor, que pudiéramos ser entonces finalmente como el encuentro de la abuela y el niño, la posibilidad de ver en cada persona siempre la acción transparente y el deseo de poder construir el bien y la bondad frente a los otros. Somos cuidadores, somos pastores también nosotros, llevamos la imagen de aquel y por ello tenemos que pedirle al Señor en este día que purifique nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras para que seamos verdadero reflejo del Señor. Le pedimos a Él esta gracia mientras oramos por las vocaciones sacerdotales, mientras le pedimos al Señor que siga alimentando su iglesia y sosteniéndola particularmente con nuevas vocaciones. Este COVID ha cobrado muchas vidas de sacerdotes, de obispos, de muchas personas consagradas al servicio del valor del reino. Por ende, se necesita también muchos jóvenes disponibles y deseosos de querer entregarle su vida al Señor, sin el miedo de no ser perfectos. El Señor va labrando sus joyas, Él va haciendo que en cada uno vaya apareciendo la imagen y la perfección del modelo del buen pastor. Basta abandonarnos en las manos de Dios y Él se servirá aún de nuestras pequeñeces para poder hacer su bien. Se curarán tantas manos, se podrán perdonar tantos pecados, se partirán muchísimos sacrificios del altar para que pueda llover en misericordia. Surgirán tantas bendiciones solamente con la acción de la disponibilidad. Por ende, que en este día los jóvenes que de pronto sientan el deseo intenso de querer consagrarle a Dios su vida, no sientan miedo. Cuando Él escoge, también Él da las fuerzas
suficientes y necesarias. Pide de nuestra parte disponibilidad, desea que le seamos fieles y ayuda en cada momento. Por ende, entonces, que este domingo despierte el deseo y las ganas de querer entregarle nuestra vida al Señor para ser como Él, buen pastor, que cuida, que acompaña, que sostiene, que parte el pan de la palabra y alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Renovemos juntos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la que Iglesia, nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Oh Dios, que en el inefable misterio de tu amor has constituido a tu Hijo como buen pastor, que da la vida por las ovejas, te pedimos nos conceda la gracia de permanecer unidos al guardián de nuestras vidas. Respondemos diciendo: Jesús, buen pastor, escucha nuestra oración. Jesús, buen pastor, escucha nuestra oración. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás ministros que sirven al pueblo de Dios, para que apacienten santamente al rebaño, a ellos confiados, oremos. Jesús, buen pastor, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, para que inspirados en la figura del buen pastor, sean modelos de liderazgo, honestidad y responsabilidad en sus respectivos países. Oremos. Jesús, buen pastor, escucha. Por las mujeres privadas de la libertad, para que la misericordia del Señor las haga capaces de soportar el sufrimiento y no pierdan la esperanza de reunirse pronto con sus seres queridos. Oremos. Jesús, buen pastor, escucha nuestra oración. Por las madres, para que a ejemplo de la Madre del Señor, cuiden con abnegación y amor sus hogares, cumpliendo en todo la voluntad del Señor. Oremos. Jesús, buen pastor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad y todos los cristianos, para que la bendición de Dios colme de éxito sus trabajos y prosperidad a sus familias. Oremos. Jesús, buen pastor, escucha nuestra oración. Dios Padre de misericordia, escucha las oraciones que te hemos dirigido. Escucha también todas estas que han quedado en el corazón nuestro y que tú conoces. Despacha favorablemente según sea nuestra fe. Te lo pedimos por manos de María tu Madre y por Jesucristo Señor nuestro. Amén. Pan y vino están servidos en la mesa santa de nuestro altar. Pan y vino están servidos y la vida entera nos van a cambiar. Pan y vino están servidos en la mesa santa de nuestro altar. Pan y vino están servidos y la vida entera nos van a cambiar. Es el pan que da la vida, es la vida que se da. Es el cuerpo
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría y con esta abundante fusión de gozo pascual, también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dice. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan todos los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos, que en este domingo has congregado aquí en torno al altar de tu presencia, donde Cristo se nos manifiesta y se nos entrega como el buen pastor que cuida de todos y cada uno de nosotros. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera particular al Padre Alejandro, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar de todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque Dios es nuestro Padre, porque es nuestro pastor, porque cuida de nosotros, porque quiere que no seamos arrebatados por las manos enemigas de los lobos, que constantemente llegan delante de nosotros con falsas promesas, quitando los ojos del Dios vivo y verdadero para vendernos imágenes falseadas, para no ser capaz de encontrarlo en la simpleza de una sonrisa transparente, de un gesto generoso y cariñoso, de un padre o de una madre que cuidan por sus hijos, de la entrega generosa de los esposos, de la responsabilidad de los gobernantes, en aquellos espacios donde Él se manifiesta cuando nos dejamos actuar y obrar tal y conforme como Él quiere, a imagen suya. Pidámosle a Él que nos aleje de los lobos, pero que nos dé la astucia también de poder entender a través del Espíritu que estamos en caminos equivocados. Que la fuerza y la gracia de su poder nos ayude siempre, pero que en nosotros se encuentre también docilidad para escuchar su palabra, para ver su mensaje. Le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo.
sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan tenemos vida eterna. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor de tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
A la Virgen Santísima encomendamos todos los sacerdotes, sus hijos predilectos en este día, para que ella les alcance la gracia y el don de la perseverancia, de manera particular por todos los religiosos de nuestra comunidad, misioneros de la Divina Redención. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libra de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy feliz domingo para todos. Muchas gracias, Padre. Eres sencilla, eres mujer, eres María, el más bello ser. Eres la lluvia, eres el mar, eres la Virgen de la bondad. Eres la palabra viva del amor, eres el calor del Hijo al llegar, eres todo para mí, mi Madre Celestial, en tus brazos puedo siempre